Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante, pero que también tiene un efecto terapéutico para ayudarnos a mantener una buena salud mental y emocional. Obviamente, todos los temas que hemos estado tratando y de los cuales les he estado platicando, no hay una sola cosa que pudiera ayudar por completo contra la depresión o contra la ansiedad, sino hay muchos factores que pueden contribuir a que nosotros estemos más estables a nivel del sistema nervioso y que eso contribuya a darnos una mejor estabilidad a nivel emocional y por lo tanto contribuya también a mejorar el estado de ansiedad o de depresión. O nos va a ayudar también a prevenirlo o evitar que recaigamos de manera repetitiva sobre estos cuadros o en estos cuadros. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo particular a mí me encanta porque es algo que disfruto mucho y que es la música. Entonces, vamos a hablar el efecto que tiene la música tanto como diversión, pero también como una herramienta más adicional a lo que pudiera ser un tratamiento antidepresivo o ansiolítico. Y les voy a hablar acerca de los antecedentes que hay a nivel científico, de que en efecto tiene un efecto terapéutico. Entonces vamos a iniciar con el tema, les voy a compartir la presentación para que me puedan seguir con la información y les sea a ustedes más amena también esta. Entonces denme un segundo. Aquí estamos. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la música, si también es terapéutica o no y cómo lo sabemos, ¿ok? Que eso es sumamente importante. Entonces, vamos a iniciar con los temas que vamos a tratar el día de hoy, los puntos de los cuales vamos a hablar. Entonces, primero vamos a definir qué es la musicoterapia, para qué es efectiva, por qué es efectiva o cómo sabemos que es efectiva y también cómo la podemos utilizar, que ya sería la parte práctica, ¿no? O sea, tener la teoría de por qué puede ser efectiva, cómo funciona, pero también cómo nosotros podemos aplicarla o cómo la podemos obtener este beneficio a partir de utilizar herramientas sencillas que nos puedan ayudar a mejorar nuestra salud mental y emocional. Entonces vamos con el primer punto. ¿Qué es la musicoterapia? Bueno, se le llama musicoterapia porque ya es reconocida como una herramienta terapéutica en diferentes aspectos, enfermedades y para diferentes tipos de padecimientos. Entonces, la música se sabe que es fuente de entretenimiento, ayuda al bienestar y al aprendizaje. Entonces, por eso es que la música siempre está presente en todos los eventos sociales, en eventos importantes. También nos da una sensación de bienestar, pero también se utiliza como una herramienta adicional para mejorar el aprendizaje. Es por ello que se utiliza bastante a nivel preescolar, a nivel maternal también, incluso a nivel prenatal. Entonces, la música ha tenido un impacto importante e influye en nosotros en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, ha sido ya estudiada para ver qué fundamento científico y para ver si realmente tiene un efecto sobre diferentes aspectos de la vida o diferentes aspectos del proceso salud-enfermedad. ¿Ok? Entonces, la música pues influye en las emociones y si influye en nuestras emociones, obviamente va a influir en nuestra conducta. Si nosotros escuchamos música que nos hace recordar aspectos muy tristes de nuestra vida o aspectos dolorosos, nos va a generar una emoción y esa emoción nos puede llevar a actuar de determinada manera, ¿ok? Entonces, todo está siguiendo el patrón de pensamiento, emoción y acción. Entonces, la música también puede cambiarnos nuestro estado de ánimo. Si estamos muy bajoneados, muy tristes, al escuchar música alegre, música que nos levante el estado de ánimo, puede cambiar nuestro estado de ánimo de un momento a otro y eso influye en que ya nos sentimos con mayor energía, más ganas de hacer cosas o tal vez de salir, de ir de paseo o visitar a amigos, no sé, puede cambiar la conducta dependiendo del tipo de música que nosotros escuchemos. Esto pues no necesita tener un fundamento científico, todos lo hemos probado en algún momento de nuestra vida, que la música puede modificar de un momento a otro nuestro estado de ánimo, ¿ok? También se ha utilizado como una herramienta terapéutica
en aspectos sumamente interesantes como es la rehabilitación neurológica. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, la rehabilitación neurológica se utiliza para pacientes que han tenido algún déficit neurológico por alguna enfermedad, ya sea un traumatismo, por ejemplo, traumatismo cráneoencefálico, un accidente vasculocerebral, algún daño a nivel cerebral que se haya tenido de manera momentánea o un problema de salud degenerativo de tipo enfermedades neurodegenerativas. Entonces, cuando esto ocurre, hay un daño a nivel del sistema nervioso central, periférico, y esto para rehabilitarse o para recuperar habilidades perdidas, se utiliza la rehabilitación neurológica. Entonces, aquí es donde se utiliza la música. ¿Y qué es lo que hace la música? Bueno, ayuda a mejorar las funciones motoras, es decir, todo lo que implica el movimiento, la fuerza muscular, pero también influye para mejorar la función cognitiva, es decir, nuestras capacidades mentales o las funciones mentales. Mejora el lenguaje, el estado emocional y las relaciones interpersonales. Entonces, esto es algo que se ha comprobado en pacientes que han tenido la necesidad de tener una rehabilitación neurológica. Entonces, principalmente pacientes que han tenido accidentes vasculocerebrales en los cuales hay un daño o hay una pérdida o muerte de una región de la corteza cerebral. Entonces, en esos casos se pierden determinadas funciones y la rehabilitación ayudada de la música puede optimizar la recuperación de ciertas funciones, ¿ok? Ahora, está el antecedente del neurólogo Oliver Sacks, que dio un gran impulso a la musicoterapia. Él fue el escritor del libro Despertares y Musicofilia, donde da antecedentes y da también, explica o nos platica acerca de experiencias de casos clínicos en los cuales utilizó la música para ayudar a pacientes en rehabilitación o pacientes con Parkinson. Entonces, la música ha tenido un aspecto importante en la medicina, en la neurología, y esto pues ha sido fundamentado con aspectos científicos, además de la experiencia clínica de algunos autores, ¿no? Como este neurólogo. En Chile también se le ha dado un impulso importante. Entonces, aquí les estoy hablando acerca de cómo es que la música ha influido o ha tenido tanto impacto que ha crecido en el sentido de que se le toma como una herramienta terapéutica seria, como en Chile, en el cual se creó un curso de especialización en musicoterapia. Esto fue en la escuela de posgrado desde 1999. Entonces aquí vemos que sí ya tenía desde entonces un reconocimiento como una herramienta terapéutica. Y esto fue en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Entonces, esta universidad continúa y el posgrado también continúa. Entonces, vemos que la musicoterapia no es algo anecdótico, sino es algo que ya tiene un reconocimiento a nivel institucional y en el área de la medicina. De lo que más se ha estudiado en cuanto a la musicoterapia es el efecto Mozart. ¿Qué es el efecto Mozart? Bueno, este es el efecto que tiene la música de determinados autores para mejorar aspectos de enfermedad. En este caso se ha estudiado la sonata K 448 para mejorar a pacientes que padecen de epilepsia y funciones y mejoran las funciones cognitivas. Entonces, pacientes que tienen epilepsia, que no es nada más un cuadro esporádico de una vez cada 2 meses, cada 6 meses, sino que son cuadros muy repetitivos que pueden llegar a presentar al día 3, 4 episodios de epilepsia. En estos, las funciones cognitivas se pierden porque se quedan con daño cerebral con cada cuadro epiléptico. Entonces, en ellos se ha visto que esta música reduce la intensidad de las crisis de epilepsia, pero también las hace más espaciadas. Esto ha sido ya demostrado por varios autores. No es un solo estudio, sino son varios los estudios que han surgido a partir del efecto que tiene la música de Mozart, en especial la sonata K 448. Y vamos a ver más adelante por qué. Existe también la Federación Mundial de Musicoterapia, que la define como el uso de la música, en el cual pueden ser no solamente música cantada, sino también pueden ser sonidos, ritmos, melodías o armonías.
Y esto ayuda a facilitar lo que es la comunicación, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización, pero también se utiliza para otros aspectos eh, en condición de enfermedad. Entonces aquí se incluyen los padecimientos o los trastornos emocionales y los trastornos mentales, y en ellos se ha visto que tiene un efecto positivo para mejorar la función cognitiva, pero también la cuestión social de los pacientes. Entonces ya la Federación Mundial de Musicoterapia define a la musicoterapia como una herramienta terapéutica que ayuda en diferentes esferas del ser humano, pero también en diferentes condiciones de enfermedad. La musicoterapia se considera como una herramienta complementaria, se llama complementaria porque no podemos decir que la música es la medicina para la depresión o para la ansiedad, sino que contribuye a que un tratamiento de, no sé, psicoterapia o un tratamiento médico tenga un mejor efecto o tenga un mayor beneficio para los pacientes cuando se utiliza la música o se introduce la música. Y esto se observa a nivel físico, a nivel mental y obviamente al tener un impacto en esas esferas también mejora la calidad de vida de los pacientes. Y por otro lado, también se considera que tiene un efecto benéfico para prevenir los trastornos emocionales. Entonces, por un lado, previene, pero también ya una vez que se ha instalado el padecimiento o ya tenemos depresión o ansiedad, nos va a ayudar como una herramienta terapéutica adicional, pero para pacientes que ya han tenido alguna deficiencia neurológica, algún trastorno que haya hecho que hayan perdido ciertas funciones, ya sean motoras o funciones cognitivas, pues les ayuda a rehabilitarse o a recuperar estas funciones. Y esto es que se debe a que el cerebro tiene neuroplasticidad, entonces tiene la capacidad de recuperación aún a pesar de haber ocurrido algún daño. El segundo punto es para qué es efectiva la musicoterapia, o sea, en qué se ha utilizado o qué estudios hay de que es efectiva en diferentes enfermedades, ¿no? O qué antecedentes hay. Se han hecho varios estudios en los cuales se ha utilizado la musicoterapia. Entonces, uno de ellos es durante la gestación y el parto. ¿Qué es lo que se ha observado en esta condición? Bueno, se observa que reduce tanto el dolor durante el trabajo de parto y también reduce la ansiedad. Entonces, no es raro que ahorita la musicoterapia se utilice como una herramienta adicional para que el parto sea mucho más llevadero, sea menos doloroso o traumático para la madre y esté en una condición de estrés más reducido. ¿En qué otras condiciones? Bueno, también durante procedimientos quirúrgicos. Entonces, no solamente se utiliza la musicoterapia previo a la cirugía, o sea, durante el periodo en el que se está en la sala de espera o en la sala eh, antes de la cirugía. Entonces, aquí lo que se observa es que reduce la ansiedad. Todos sabemos que un paciente que está sometido, que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, tiene un nivel de ansiedad elevado. Entonces, lo que se ha observado es que al ponerle música previo a la cirugía y durante la cirugía, hay una reducción de la ansiedad en un 21% antes de la cirugía. Y en el postquirúrgico, o sea, una vez que ya haya salido del quirófano, hay una reducción del 10%, que aparentemente pudiéramos decir, bueno, es un porcentaje muy chiquito, pero cuando uno está sufriendo de dolor, cualquier porcentaje es de gran ayuda y más aún si se está trabajando la ansiedad, ¿no? Que es un factor que también se considera que es un factor de riesgo para problemas quirúrgicos o durante la cirugía, incluso que puede contribuir a un mayor sangrado. Entonces, sí es muy, muy importante reducir la ansiedad en el preoperatorio y reducir el dolor en el postoperatorio. Por eso no es raro también que en las salas de espera siempre tengamos música. Entonces, en las salas de espera de hospitales, clínicas, consultorios dentales, se pone música para tranquilizar al paciente o a los familiares de los pacientes. Entonces, ahí es algo que ya es como del conocimiento común y en todos lados se utiliza,
porque se sabe el efecto que tiene la música para tranquilizar y reducir el nivel de ansiedad. También se ha estudiado en el caso de niños que están sometidos a procedimientos dentales. Bueno, todos los niños llegan a consulta dental o a algún procedimiento dental y llegan con un nivel de miedo, de ansiedad alto. Entonces, lo que se ha observado es que también reduce la ansiedad en los niños. Aparentemente, pues los niños no se les va a decir, bueno, te vamos a poner música para reducirte el nivel de ansiedad, sino que en ellos es así como muy natural, su cerebro lo recibe o lo percibe, percibe la música, se tranquiliza y mediante cuestionarios o mediante medir hormonas del estrés, se ha observado que sí reduce el nivel de ansiedad en los niños. El efecto Mozart nuevamente se estudió para ver qué efecto tiene en pacientes que están con ventilación mecánica. Entonces, los pacientes que están con ventilación mecánica están inconscientes, están sedados precisamente porque están con intubación. Entonces, en este tipo de pacientes, aunque aparentemente están sedados, su nivel de ansiedad es muy elevado, su nivel de estrés. Entonces, en ellos, si se midiera el nivel de cortisol, adrenalina, noradrenalina, de hormonas del estrés, estarían mucho más elevados que lo habitual, aún a pesar de que estén sedados. Entonces, es un paciente que está bajo un estrés físico también importante, porque su cuerpo está en un estado de estrés, de lucha continua. Entonces, en este tipo de pacientes se les pone música clásica, música de Mozart, y se ha observado que en efecto sí reduce el nivel de estrés. En ellos, pues no se les pueden hacer encuestas ni se puede preguntar cuál es su nivel de estrés percibido, ¿no? Obviamente. Pero sí se les miden hormonas del estrés, incluso citocinas inflamatorias, para ver si hay o no un efecto con la música de Mozart. Y el resultado ha sido que sí, o sea, sí hay una reducción de estrés en pacientes que están bajo ventilación mecánica. ¿Qué ocurre con pacientes que tienen enfermedades neurológicas o neurodegenerativas? En este caso, se está hablando de la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, que son enfermedades a nivel neurológicas que son progresivas y que van avanzando y que van deteriorando la vida, la capacidad de movimiento, de habla, las funciones mentales. O sea, se va deteriorando la persona a nivel neurológico conforme avanzan los años. En algunos pacientes avanza muy rápido, en otros pacientes avanza un poco lento. Y lo que se observa es que la música o la musicoterapia ayuda a que la progresión de estas enfermedades que son neurodegenerativas sea mucho más lenta y que las pérdidas cognitivas, las pérdidas de función motora, es decir, de movimientos o de coordinación, sea también más leve o más pausada y que incluso algunos pacientes que ya han tenido deficiencias neurológicas en el sentido de las capacidades mentales, la capacidad de memoria, de reconocimiento, de lenguaje, fluidez verbal, puede mejorar cuando están recibiendo musicoterapia. ¿Okay? En la enfermedad de Alzheimer, que es en la que se ha estudiado un poco más la musicoterapia, no solamente tiene un efecto a nivel neurológico, o sea, sobre las funciones mentales, sino que también la musicoterapia disminuye el nivel de depresión, ansiedad, mejora la fluidez verbal y la cognición o la capacidad mental, o sea, la capacidad de reconocer, de articular algunas frases, oraciones, la capacidad de ordenar ideas, de resolver problemas o de emitir un juicio. Entonces, sí ha tenido un efecto favorable para este tipo de pacientes, lo que nos hace ver que sí tiene un impacto la música a nivel cerebral, porque todas estas funciones o toda lo que es la fluidez verbal y la cognición se debe a una pérdida neurológica o un daño neurológico que está siendo progresivo. En el caso de la depresión y en la ansiedad, pues también se debe a cambios a nivel cerebral de ciertos neurotransmisores, deficiencias de neurotransmisores, pero también por la misma enfermedad. Al principio son tan conscientes los pacientes de lo que les está ocurriendo
que es muy obvio, muy lógico el que lleguen a deprimirse o que lleguen a presentar ansiedad. Entonces, la música sí mejora y sí ayuda a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Algo muy parecido es la demencia senil. Entonces, también al emplear musicoterapia, ya sea cantar o escuchar música, aquí el estudio se realizó durante 10 semanas, 30 minutos por día. Con esto se observó que hubo una mejoría en la orientación, el estado de ánimo y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, si ustedes observan, no es mucho tiempo, o sea, 30 minutos se nos pasan súper rapidísimo viendo videos cortos o viendo, no sé, un cuarto de película, un tercio de película. Podemos emplear ese tiempo para mejorar nuestras funciones. Aquí estamos hablando ya de enfermedades neurológicas ya bien establecidas, ¿no? Pero también hablamos acerca de que la música tiene un efecto preventivo. Entonces, imagínense ustedes, si tiene un efecto sobre pacientes que ya tienen un daño neurológico, una enfermedad ya bien establecida, que es progresiva, ¿por qué no podría ayudarnos a nosotros, que aún no tenemos ningún problema de este tipo, a prevenirlo o a mejorar nuestras funciones mentales, nuestra capacidad de orientación, nuestra fluidez verbal? O sea, el cantar además es súper divertido, nos mejora el estado de ánimo. Entonces, si la ayuda es ya para pacientes que ya tienen un daño neurológico, es obvio que también puede ayudar en condiciones en las cuales todavía no estamos en ese nivel y que no, o que no vamos a estar si nosotros la utilizamos de manera preventiva, ¿ok? Entonces, es muy poco tiempo. Aquí el efecto se vio en 10 semanas, o sea, 2 meses y medio nada más, escuchando música o cantando 30 minutos por día. Y la mejoría en la calidad de vida, pues fue bastante, ¿no? Entonces, si puede mejorar en pacientes, ¿por qué no podría mejorar si nuestro problema no es de tipo neurodegenerativo, sino es en el caso de un trastorno mental o emocional, como puede ser la depresión, la ansiedad o un nivel de estrés elevado? En pacientes con enfermedad de Alzheimer, nuevamente, es un tema de enfermedad de Alzheimer, pues mejora el estado de ánimo, reduce la depresión, la ansiedad, mejora la fluidez verbal, la cognición, desacelera la neurodegeneración y puede evocar recuerdos. Entonces, esto es algo preocupante para los familiares, para los cuidadores de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. El que la enfermedad avance de manera muy rápida y que el deterioro neurológico sea muy, muy rápido y eso los haga ya incapacitantes completamente y que dependan por completo de la familia, ¿no? Entonces, el hecho de que desacelere esta progresión, pues es muchísima ayuda, es muy beneficioso y aún así, pues también el poder evocar recuerdos es sumamente lindo para un paciente o para los familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer, porque pues sabemos que ellos van perdiendo la memoria al grado de que no reconocen a las personas más cercanas, a sus familiares. Entonces, el evocar recuerdos es algo muy, pero muy valioso para un paciente con enfermedad de Alzheimer y mucho más para los cuidadores o los familiares. Ha tenido un efecto positivo, el efecto Mozart, y nuevamente aquí recordamos la sonata K 448, que es la que más se ha estudiado, ¿no? No solamente en epilepsia, que ya lo mencionamos anteriormente con otro autor, sino que también con niños del espectro autista. Entonces, aquí vemos otra alteración neurológica también que tiene que ver mucho con el factor genético y que no hay mucho que hacer en el aspecto de cambiar la enfermedad o erradicarla, sino únicamente optimizar las funciones mentales y evitar que haya daño neurológico y darle la mejor calidad de vida al paciente. Entonces, en este caso, la música de Mozart, en específico la sonata K 448, ha mostrado que tiene beneficio. Beneficio en el sentido de que los niños son más sociables, interaccionan más y tienen un desarrollo neurológico más saludable. Entonces, la musicoterapia en niños con autismo lo que hace es que mejora la interacción social, que la interacción social es uno de los aspectos característicos en los cuales son deficientes los niños. Es muy difícil interaccionar con ellos o ellos interaccionar con otras personas. Entonces, si la musicoterapia les ayuda, pues les hace ser más
tener una mejor calidad de vida y también integrarse más en su ciclo familiar y en escuela, en el aspecto escolar también. En pacientes con cáncer también se ha estudiado el efecto de la música. Entonces, aquí se ha observado que reduce el dolor, reduce la ansiedad. Y para eso se ha utilizado música relajante por 20 minutos. Pero no solamente es el único estudio ¿no? Donde se utiliza la música relajante para pacientes con cáncer. Se utiliza la música puede ser en casa para relajarse, pero también durante el tiempo que están recibiendo su quimioterapia. Se les pone música, puede ser la música favorita, música que más les gusta, o música relajante, pero también se utiliza, por ejemplo, la música y el movimiento, el baile. Entonces, para pacientes que padecen cáncer, se ha estudiado bastante el prescribirles o el aconsejarles el bailar unos 20, media hora al día, y esto mejora su estado de ánimo. Si a nivel anímico están mucho mejor, son más positivos y tienen una mejor respuesta a su tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia, y la esperanza de vida es mayor. Entonces, un paciente que está con un mejor estado de ánimo, independientemente de la enfermedad que padezca, tiene mayores probabilidades de salir adelante, de recuperarse y de evitar recaídas. Entonces, la música en oncología está siendo bastante estudiado debido al efecto positivo que se ha observado no solamente en la mejoría clínica inmediata o en la calidad de vida, sino también en la esperanza de vida que tienen o la probabilidad de recuperación. En pacientes que están recibiendo hemodiálisis también se ha observado que reduce las molestias, reduce el dolor. Y aquí, si ustedes observan, puntualicé qué tipo de música se les pone, ¿no? Entonces, he estudiado una gran variedad de música, no solamente música clásica de Mozart, sino también se ha estudiado qué tan efectivo puede ser el que ellos escuchen la música preferida que el paciente prefiera, valga la redundancia, o sea, la música que ellos disfruten más. Puede ser música popular, música clásica, moderna, música tocada con saxofón, violín, piano, música folclórica, puede ser tranquila, música de tipo jazz o música viva. Entonces, no importa la música o el tipo de música o el género, pero sí algo que disfrute el paciente y que lo reciba con contentamiento. Entonces, la música tiene que ser del agrado del paciente, algo que lo haga sentir bien, que lo haga sentir emocionalmente con mejor estado de ánimo, para que tenga un efecto benéfico sobre el estado emocional. Y eso a su vez va a ser reflejado porque hay un cambio a nivel neuroquímico en el cerebro y esto hace que el sistema nervioso pues también funcione de una manera diferente, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo diferentes aspectos o antecedentes científicos de que la música puede tener un efecto terapéutico en diferentes circunstancias de enfermedad, ¿ok? Entonces, no solamente es un solo tipo de música, sino puede ser muy variada. Hay varias las posibilidades de las cuales se puede uno echar mano para mejorar nuestro estado mental y emocional. Otro tipo de pacientes en los cuales se ha estudiado si la música puede ser efectiva es en pacientes con fibromialgia. Ese tipo de pacientes tienen dolor generalizado, que puede ser desde moderado a intenso, es la mayor parte del tiempo y en algunas ocasiones puede llegar a ser tan incapacitante que les evite el poder realizar actividades cotidianas o de su vida diaria o incluso hasta para su cuidado personal. Entonces, en estos pacientes se ha observado que la música que ellos consideran placentera les ayuda a reducir el nivel de dolor. Y la explicación que se da o la explicación que dan los autores es que la música provoca que estén distraídos, o sea, no estén concentrados todo el tiempo sobre el dolor, sobre el nivel de molestias que tienen o cómo amanecieron en cuanto a molestias o nivel de dolor. Por otro lado, también les provoca relajación y la música genera emociones positivas. Entonces, si nosotros estamos generando emociones positivas, cambia la neuroquímica a nivel cerebral y entonces empezamos a generar neurotransmisores que nos dan una sensación de bienestar.
Entonces, esto ayuda a contrarrestar el dolor. Esto es a nivel químico, ¿no? Entonces, sí tiene un efecto positivo también en pacientes con fibromialgia. Ahora vamos al tercer punto, que ya vimos todos los aspectos en los cuales la música puede ayudar, tiene un efecto terapéutico para mejorar la condición de enfermedad, pero ahora, ¿por qué es efectiva la musicoterapia? ¿Cómo sabemos que tiene un efecto terapéutico? Si solamente es anecdótico o qué es lo que ocurre en nuestro organismo. Bueno, lo que hace la música es que mejora el estado de ánimo. Entonces, si nosotros tenemos un mejor estado de ánimo, en automático empezamos a generar una química diferente a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso. Entonces, esta química, en lugar de generar sustancias que son inflamatorias y que son oxidantes o que dañan a nuestras células, se generan neurotransmisores que nos ayudan a que nos sintamos más con mejor estado de ánimo, que nos sintamos más positivos, con más esperanza, ánimo, con fe incluso. Y todo esto ayuda a reducir el dolor. ¿Por qué? Porque estos químicos que se producen contrarrestan las citocinas inflamatorias o los químicos que provocan inflamación. Entonces, también lo que hace es que reduce la ansiedad y mejora la función cardiovascular durante el ejercicio. Es decir, que cuando nosotros realizamos cierta actividad física, podemos tener determinado rendimiento cardiovascular. Pero si nosotros nos ponemos música, tenemos una mayor resistencia al ejercicio. Entonces, esto se observa en los gimnasios, ¿no? No es raro ni tampoco es por casualidad el que en los gimnasios haya música. La música ayuda muchísimo para que las personas tengan mejor rendimiento físico y también tengan mayor ánimo para realizar más tiempo ejercicio físico. De lo que hemos visto hasta ahorita, pues es que la música actúa sobre el sistema nervioso autónomo. Nosotros, para funcionar, para estar alertas, para movernos, para sentir, percibir, generar emociones, pensamientos, sentimientos, necesitamos que actúe nuestro sistema nervioso de una manera equilibrada, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo esté funcionando nuestro sistema nervioso, es la forma en que va a funcionar nuestro organismo. Entonces, cuando el sistema nervioso autónomo funciona de manera correcta, se produce la acetilcolina en la cantidad suficiente. La acetilcolina es un neurotransmisor que nos ayuda a mantenernos relajados. Entonces, si nosotros producimos acetilcolina en cantidad suficiente, vamos a estar más relajados, no vamos a tener tanta tensión muscular y vamos a estar con menos ansiedad. Y también reduce el nivel de cortisol. Entonces, del cortisol hemos hablado ya mucho porque es la hormona como representativa de estrés. Entonces, esta hormona, el cortisol, baja cuando nosotros estamos escuchando música que es de nuestro agrado. Obviamente, si no nos gusta un determinado tipo de música y la estamos escuchando de manera a un tono muy elevado, un volumen muy elevado, pues nos va a estresar, ¿ok? Pero si nosotros estamos escuchando la música que nos agrada en el volumen que nos agrada, entonces va a tener un efecto benéfico. Así como la música cambia el estado de ánimo para una persona, no sé, tal vez el heavy metal no le gusta a alguien y lo está escuchando a volumen elevado, lo puede estresar. Para otras personas que les súper encanta este tipo de música, les puede ayudar a liberar su estrés y sentirse de mejor ánimo de mejor ánimo y mucho más contentos. Entonces, aquí influye muchísimo nuestra percepción, nuestros gustos o preferencias porque dependiendo de eso es el efecto que va a tener sobre nuestro sistema nervioso. Lo relevante es que sí actúa y sí se ha observado que cambia la química a nivel cerebral o a nivel sistema nervioso, como lo es la acetilcolina y el cortisol. La música mejora la función cardiovascular, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, se hacen estudios en los cuales se mide la frecuencia cardíaca o el nivel de presión arterial. Entonces, en pacientes que son, por ejemplo, hipertensos, al ponerles una música tranquila, música relajante o música clásica, reduce o puede reducir la presión arterial
pero también puede reducir la frecuencia cardíaca. Por el contrario, si nosotros estamos escuchando una música así muy prendida, muy fuerte, volumen elevado, pues puede emocionarnos tanto que puede subirnos la presión arterial y también puede subirnos la frecuencia cardíaca. Sin embargo, esto obviamente no va a ser a nivel patológico, ¿no? Porque es algo que nos genera una emoción positiva. Pero sí, en el caso de ser una enfermedad que andemos taquicárdicos, o sea, con la presión, con la frecuencia cardíaca muy elevada o muy rápido el corazón, o con la presión arterial elevada, entonces la música sí puede ayudar a controlar tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca. Y eso pues es debido al efecto que tiene sobre el sistema nervioso. Y también influyen las emociones, de lo cual ya hablamos anteriormente, ¿no? Si estamos tristes, podemos ponernos aún mucho más tristes, dependiendo de la música que escuchemos, o podemos revertir o disminuir esa tristeza si escuchamos música alegre o música que nos ponga de buen ánimo. Y cada uno de nosotros conocemos qué tipo de música es con la que vibramos o con la música que más nos sentimos de una u otra manera. Entonces, la música, pues sí va a tener un efecto importante también sobre la función cognitiva. ¿Por qué? Bueno, en el caso del efecto Mozart, del que hemos hablado ya en diapositivas anteriores, es que en particular, tiene una estructura compositiva con alta organización. Entonces, el hecho de que tenga alta organización y que tenga una periodicidad prolongada, hace que se repitan las melodías. Entonces, al repetirse las melodías, hace que haya una sincronización a nivel de funciones cerebrales y entonces es como si pusiera a nuestro cerebro en un estado de relajación. Entonces, a eso se le atribuye el que el efecto Mozart tenga un efecto positivo, ¿no? Que sería la sonata K 448. ¿Por qué? Bueno, esa es la explicación que dan los estudiosos de la música del por qué pudiera tener un efecto terapéutico y se atribuye al tipo de composición, muy organizada, con periodicidad prolongada, que provoca sincronización con la actividad cerebral. Otra de las explicaciones es que modula las vías dopaminérgicas. Aquí las vías dopaminérgicas son vías a nivel cerebral que son como conexiones que permiten la liberación de dopamina. Y la dopamina es sumamente importante porque nos puede ayudar a que nosotros nos sintamos bien a nivel emocional. Entonces, esto nos da bienestar emocional, pero también nos permite tener una mejor atención y una mejor cognición o capacidad mental, o mejoran las funciones mentales. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales el efecto Mozart tiene un efecto terapéutico. Y el estar actuando sobre las vías dopaminérgicas también contribuye a mejorar el estado de ansiedad y a disminuir la depresión. Entonces, esta es una explicación válida a nivel neurológico del por qué el efecto Mozart se ha utilizado o se ha considerado como una herramienta terapéutica, ¿no? No solamente es anecdótico o porque les gusta a las personas, sino en realidad tiene un efecto a nivel de modulación del sistema nervioso, pero también de la liberación de neurotransmisores. Entonces aquí podemos ver que como ha sido positivo el efecto que tiene sobre las funciones mentales, sobre la cognición, pues se tiene que estudiar cuál es la razón por la que tiene ese efecto positivo. Otros autores han observado que la musicoterapia mejora la neurogénesis. Recordemos que la neurogénesis es la formación de neuronas nuevas, aun cuando nosotros ya seamos adultos o adultos mayores, es posible todavía generar neuronas nuevas, pero también no solamente eso, sino también la neuroplasticidad, que esto se permite gracias a que nuestras neuronas se pueden conectar o pueden generar varias interconexiones con otras neuronas. Entonces hacen conexiones y eso permite que las funciones cerebrales o nuestras funciones mentales se lleven a cabo de una manera más eficaz o eficiente. Al tener una mayor neurogénesis y neuroplasticidad, obviamente va a ser reflejado en nuestras funciones mentales.
Y esto mejora las funciones sociales, la coordinación, es decir, nuestros movimientos son más coordinados, tenemos menos problemas de caídas o de tropiezos, calculamos más las distancias, que es algo que se va perdiendo conforme se avanza en edad. Y otra cosa es que también estimula las vías de recompensa. Estas vías de recompensa son a nivel cerebral. Entonces, cuando nosotros nos ocurre algo bueno, o en el caso de las personas, por ejemplo, que consumen alguna droga, siguen consumiendo más drogas porque se estimulan las vías de recompensa. Entonces, esto les da una sensación como de bienestar o de satisfacción. Y esto mismo, estas mismas vías de recompensa se pueden estar estimulando con la musicoterapia. Es decir, que podemos tener un bienestar emocional sin necesidad de drogarnos, de utilizar ninguna sustancia que lo haga de manera artificial y que nos pueda provocar adicción, pero que sí nos va a dar una sensación de bienestar porque va a estar estimulando las vías de recompensa. Entonces, todo esto, tanto la neurogénesis, neuroplasticidad y la estimulación de vías de recompensa, obviamente se va a ver reflejado con una mejor función mental, pero con también una mejoría en nuestras capacidades para reconocer cosas, para recordar, para solucionar problemas, para emitir juicios en cuanto a movimiento, pero también en cuanto a estado de ánimo. Y esto, pues obviamente, va también a tener un impacto positivo si tenemos ansiedad, depresión o un nivel de estrés elevado. Entonces, aquí está la explicación del por qué ayuda no solamente para la prevención, sino también para la rehabilitación y como un tratamiento cuando ya hay un problema neurológico establecido. Entonces, si ayuda para cuando ya hay un problema neurológico establecido, pues también puede ayudar y por mucho cuando se trata de un trastorno emocional en el cual únicamente hay alteraciones a nivel de la neuroquímica. Entonces vemos que la musicoterapia pues sí ayuda bastante y hay una explicación científica del por qué ayuda. ¿En qué otras cosas favorece la musicoterapia? Bueno, reduce el nivel de percepción de estrés. Entonces, hagan de cuenta que si no tenemos ningún trastorno emocional, no tenemos ningún problema neurológico, pero llevamos una vida muy ajetreada, muy estresada, entonces al tener o a hacer uso de la musicoterapia, puede reducir el nivel en el cual nosotros percibimos el estrés. Entonces, aun cuando estemos muy estresados, este estrés no nos va a impactar de tal manera que pueda afectarnos a nivel físico, pero tampoco nos va a poner en riesgo como para provocarnos una enfermedad mental o emocional, como la depresión o la ansiedad. También modula la función del sistema inmune. Entonces, cuando nosotros a nivel del sistema nervioso estamos bien, nuestro sistema inmune va a funcionar de mejor manera. Entonces, el sistema inmune es sumamente importante porque nos va a permitir estar libre de enfermedades o que si estamos expuestos a algún agente infeccioso nos recuperemos de una manera mucho más rápida y sin tantas secuelas. Entonces, no solo ayuda a nivel del sistema nervioso, sino también va a tener un impacto sobre nuestro sistema inmune. La música ayuda o influye para que determinadas estructuras a nivel cerebral sean activadas. Y aquí las estructuras sobre las cuales actúa, que son las vías dopaminérgicas de las que ya hablamos, el área ventral tegmentaria y el núcleo accumbens, son estructuras que tienen mucho que ver o que se ven alteradas en procesos como la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, al estarlas impactando o al estarlas activando de una manera favorable, va a reducir la ansiedad y también nos va a distraer de ponerle tanta atención a estímulos aversivos, es decir, va a reducir la forma en la cual nosotros vamos a percibir las cuestiones que nos pueden estresar. Por ejemplo, si nosotros acostumbramos a hacer uso de la musicoterapia de manera continua o tenemos la música presente, podemos tener un mejor estado de ánimo y somos como más resistentes a los factores estresantes. Y tal vez algún problema familiar, algún problema social o algún problema de tipo laboral no va a provocarnos tanto trastorno emocional o tanto impacto a nivel emocional
como cuando no tenemos ese efecto favorable de la música en nuestra vida. Entonces sirve como un protector para evitar que nosotros nos estresemos por todo o que nos ataquemos de miedo o tal vez de enojo por algunos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Ahora el cuarto punto, que es la parte práctica y la parte interesante, ¿no? Porque, ok, está bien saber todo lo que existe con respecto a la musicoterapia, qué tanto se ha estudiado, para qué ayuda. Ahora lo importante o lo práctico ya sería cómo la podemos practicar. O sea, ¿qué es la musicoterapia? Ya vimos qué es. ¿Cómo la podemos usar nosotros de manera cotidiana en nuestra vida diaria sin necesidad de tener a un musicoterapeuta en casa o tener una terapia de música, ¿no? Entonces, de acuerdo a los estudios que se han realizado, tomé cuáles son las modalidades o cómo es la forma en la que se implementa la música como musicoterapia. Entonces, una de ellas es escribir la letra de una melodía. Entonces, vea que no es nada más estar escuchando la música, sino también el escribir la letra de una melodía tiene un efecto relajante porque entonces ponemos mucha atención a lo que es la música, a la letra, pero también permite que nuestro cerebro se relaje porque está concentrado en una sola cosa. Entonces es como una especie de actividad o de práctica de tipo mindfulness en la cual estamos atentos o concentrados en una melodía y nosotros nos ponemos a escribir la música. Entonces, esta es una modalidad de musicoterapia que se ha estudiado en estudios, en algunos artículos publicados de investigación. Otra forma es la música que se toca o cuando nosotros tocamos algún instrumento y puede ser la música de nuestra preferencia. Entonces, ya sea que nosotros toquemos el instrumento o que una persona adicional la toque, pero el efecto benéfico se obtiene cuando la música es de nuestra preferencia. Entonces, no importa el tipo de música, sino que sea música de nuestra preferencia. ¿Ok? Otra modalidad que se ha utilizado es mediante sesiones en las cuales se discute la letra de una canción con otras personas escuchando la música. Entonces es como una especie de actividad de interacción social e interacción en la cual se va a reflejar el compañerismo, el estar en contacto con otras personas, el comunicarnos, pero también el hacer reflexión sobre la letra de alguna canción. Entonces, este es otro aspecto en el cual también hay un efecto terapéutico, el únicamente el discutir la letra de una canción con otras personas mientras estamos escuchando la música. Esto es raro, ¿no? Es más frecuente el reunirnos para discutir algún libro, o sesiones de personas que hablan sobre algunos poemas, pero sobre canciones no es común. Bueno, pues se ha observado que este tipo de sesiones también tiene un efecto terapéutico y esto se atribuye a que se está concentrado en un tema, se está escuchando algo relajante, se está escuchando una música agradable, pero también se está centrado o se está poniendo atención sobre un solo aspecto, que en este caso sería una canción. Entonces también mejora la interacción social y esto, la socialización también es muy sanadora y es algo que necesitamos todos para estar más sanos a nivel emocional. Otro es el realizar ejercicios de estiramiento, pero también aplicar la respiración al ritmo de la música. Entonces esto pues es también algo relajante, algo que ayuda a nivel físico, porque no solamente está el beneficio del escuchar música, sino también está el beneficio del movimiento físico, el realizar ejercicios de estiramiento quita mucha tensión a nivel muscular, nos da más elasticidad, mejora nuestra coordinación, mejora la capacidad de equilibrio y esto nos evita caídas frecuentes. Entonces va a mejorar bastante a nivel físico, pero también a nivel emocional cuando le agregamos la música. Dentro de esta modalidad podríamos mencionar también, por ejemplo, el baile, que tiene un efecto también terapéutico y del cual les voy a hablar un poco más adelante
porque igual que la musicoterapia, también ha sido estudiado sobre el efecto de la danzoterapia. Entonces, aquí podríamos englobar lo que serían las sesiones de Zumba, en las cuales las personas que les gusta mucho hacer Zumba, pues también terminan súper contentas, porque aparte de que están teniendo movimiento, ejercitándose y teniendo un entrenamiento cardiovascular, también están escuchando música alegre, ¿no? Entonces, también tiene un efecto terapéutico. Otro es cantar acompañando la música con letra. Entonces es lo que hacemos nosotros todo el tiempo, ¿no? Escuchamos una canción que nos encanta y estamos cantándola. Algo que sí es sumamente bueno y que en lo particular me súper encanta practicar es cantar a todo pulmón, o sea, todo volumen cuando voy en auto. Entonces es algo que me desestresa bastante, que me pone de buen ánimo y que también se ha probado que tiene un efecto terapéutico. Entonces, el cantar cuando se tienen reuniones sociales, cuando se tienen convivencias familiares, el cantar también puede mejorar el estado de ánimo de todos los presentes y tiene un efecto terapéutico. Entonces, en pacientes se les indica el ponerse a cantar. ¿Qué van a cantar? No hay una canción que sea terapéutica o que sea sanadora, sino aquí debe de ser la música que les súper encante y que los haga sentir bien. Hay antecedentes de que las personas, hubo un estudio que se realizó en el cual hubo pacientes que tenían alteraciones bioquímicas a nivel de colesterol, triglicéridos, y que se les indicó que durante el tratamiento, pues que también trataran de escuchar música de su juventud, la música favorita de cuando eran jóvenes. Entonces, en el grupo que escuchó este tipo de música, los cambios o los parámetros de colesterol, triglicéridos bajaron de una manera mucho más rápida que en los pacientes que únicamente tomaron el medicamento. Y esto se atribuye al efecto benéfico a nivel emocional. Entonces, sí, las emociones pueden contribuir por mucho a mejorar la química de nuestro organismo y también nuestro metabolismo. Entonces, la música es sumamente importante y el cantar puede ser también terapéutico. El moverse o bailar al cantar tiene algo adicional de lo que les hablaba, ¿no? No solamente es el efecto benéfico, emocional, el escuchar la música, sino también el movimiento, el que nosotros tengamos un entrenamiento cardiovascular, movamos nuestros brazos, piernas, trabajemos la coordinación, el aprender coreografías tiene todavía un efecto adicional porque estamos memorizando, estamos entrenando la capacidad de coordinación, pero también mejora nuestro equilibrio. Entonces, esto en edades avanzadas es de gran ayuda para evitar caídas frecuentes y por lo tanto también reduce el riesgo de fracturas, ¿no? Que en edad avanzada pueden ser muy complicadas e incluso pueden ser devastadoras porque hay personas que de una fractura de cadera ya no se levantan. Entonces, nos ayuda a prevenir eh, aspectos que pudieran poner en riesgo nuestra salud. Entonces, el moverse o bailar al cantar es súper terapéutico. El producir música, el aprender a tocar un instrumento musical también es muy bueno. Entonces, mejora también nuestras conexiones cerebrales, mejora la neuroplasticidad, ayuda en los procesos de rehabilitación, pero aquí hay que tener cuidado porque tiene que ser con una actitud buena, ¿no? El aprender a tocar un instrumento es un reto, entonces tiene que ser algo en lo cual no nos estresemos ni nos forcemos de más, sino que lo tomemos con calma, como algo que es novedoso, que es bueno, pero que no nos frustremos porque a la primera no nos salen los acordes, por ejemplo, en guitarra. Entonces, el aprender a tocar un instrumento es súper bueno durante el neurodesarrollo, es decir, en los niños. En la adolescencia ayuda bastante porque ayuda a equilibrar las cuestiones emocionales, la cuestión a nivel del sistema nervioso y eso influye para equilibrar también la cuestión hormonal o el equilibrio, a recuperar el equilibrio hormonal. Y en adultos, para manejo del estrés, en adultos mayores, para mantener las funciones mentales. Entonces, el aprender siempre va a ayudar a mantenernos más saludables a nivel del sistema nervioso y a evitar la degeneración a nivel cerebral.
Y bueno, estos son los aspectos de los cuales quería comentarles con respecto a la música. El por qué la música tiene un efecto terapéutico y el por qué podemos nosotros hacer uso de esta herramienta que es súper sencillo de implementar, es algo que tenemos todos al alcance y del cual podemos obtener mucho beneficio. Sea que estemos sanos, que padezcamos algún trastorno emocional, que tengamos depresión, ansiedad, un nivel de estrés elevado o que ya tengamos algún indicio de desarrollo de alguna enfermedad neurodegenerativa o que querramos evitarla, pues podemos hacer uso de la música para mantener nuestras funciones mentales en mejor estado, mantener un equilibrio a nivel emocional y este equilibrio a nivel emocional como está gestionado por un buen equilibrio del sistema nervioso, también va a tener un efecto positivo sobre nuestro sistema inmune. Entonces, de las herramientas o de los aspectos que hemos hablado, no es que uno sea curativo para todo, ¿no? O que sea el sanador de todo, sino que si nosotros implementamos varias prácticas en nuestra vida que sean benéficas para nuestra salud, pues esto va a beneficiarnos porque nos va a ayudar a mantenernos más saludables a nivel físico y a nivel emocional en el presente, pero también nos va a ayudar a prevenir enfermedades que puedan ser de tipo neurodegenerativas o de tipo metabólicas o enfermedades de tipo inflamatorias crónicas. Entonces, el hacer uso de diferentes herramientas eh, dependiendo de nuestros gustos, de nuestras posibilidades, del tiempo que tengamos disponible, podemos irlas incorporando para mejorar nuestra calidad de vida. No es cuestión de dedicarnos todo el tiempo a estar cantando, estar escuchando música, pero sí es algo que podemos meter en nuestra vida diaria, ¿no? Si vamos en el trayecto de casa al trabajo, ponernos nuestra música favorita, ir cantando. Si llegamos muy cansados o tuvimos un día estresado o un día en el cual tuvimos algún altercado o algo que nos movió, nos bajoneó, pues sabemos que la música nos puede poner de mejor estado de ánimo y que no solamente nos va a poner de mejor estado de ánimo, sino que también va a cambiar la química de nuestro cerebro y de la forma en que funciona nuestro sistema nervioso. Entonces podemos ponernos el reto o hacer el esfuerzo por ponernos a bailar 20 minutos, 15 minutos y ya con eso pues vamos a liberar el estrés y vamos a generar una química diferente. Y ya estamos contribuyendo a mejorar nuestra salud mental o emocional. Y no solamente le estamos dejando la tarea al medicamento, sino que también estamos haciendo que nuestro cuerpo genere los propios químicos o las propias medicinas para estar bien y con mejor equilibrio a nivel del sistema nervioso, lo cual se va a ver reflejado en una mejor salud mental y emocional. Entonces, si ya padecemos, por ejemplo, de ansiedad o depresión, lo ideal sería tomar mano de todo lo que pudiera ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces, si el ejercicio nos va a ayudar a sentirnos mejor, va a cambiar nuestra química cerebral, va a mejorar el nivel de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, pero si también le agregamos música y esto va a ayudar a que nuestro sistema nervioso autónomo esté mejor y que produzcamos más dopamina y más acetilcolina, entonces va a optimizarse aún más el efecto terapéutico y ya estamos nosotros generando nuestro propio medicamento a nivel interno. Entonces, la invitación es a poner en práctica estas herramientas que está probado que tienen un efecto terapéutico y únicamente tener paciencia, ser optimistas, el practicarlas para ver el beneficio que tiene. Y así como cuando tenemos fiebre que nos dicen, toma paracetamol cada 8 horas o toma ácido acetil salicílico cada 6 o cada 8 horas, así ponernos el propósito de que, bueno, si la música tiene un efecto terapéutico y hubo un estudio en el cual a los pacientes se les dijo que diario media hora cantaran o escucharan música, no sé, 20 minutos antes de acostarse, la música clásica de Mozart, bueno, hay que ponerlo en práctica para ver el efecto que tiene en nuestro organismo. Estoy segura de que les va a ser de gran beneficio y pues la invitación es a probar estas herramientas terapéuticas porque, como ya hemos hablado anteriormente, los trastornos emocionales no tienen una sola causa, es multifactorial. Y el hecho de que estemos reflejándola o estemos expresando este tipo de trastornos emocionales no significa que hay una sola cosa chueca en nuestro organismo,
sino que todo en sí, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, sistema inmune, todo nuestro cuerpo está en desequilibrio, entonces necesitamos recuperar ese equilibrio para entonces empezar a funcionar mejor. ¿Ok? Entonces, les invito a poner en práctica estos consejos que son súper sencillos, económicos, no cuestan nada y aparte van a ser de gran beneficio. Me dio gusto saludarlos y los espero en la próxima sesión, en el siguiente video, en el cual les compartiré sobre otros aspectos que también pueden contribuir a mejorar la salud mental y emocional. Que tengan excelentes días.